El día de hoy vamos a hablar sobre el momento de inercia. El ejemplo que vamos a ver hoy es el perfil I. Ya la semana pasada habíamos visto un problema basado en un perfil WT. El día de hoy vamos a ver un problema basado en un SI. Sabemos que es un SI porque nos podemos dar cuenta que lo que serían las terminaciones están boleadas aquí en estos puntos. No están cortadas en forma de ángulo, sino que tienen un pequeño boleo a la hora de que se coloquen. Nos vamos a dar cuenta que el alma es más delgada que lo que son las alas, mientras que el alma solo tiene 12 milímetros de ancho, las alas van a tener 24 milímetros de ancho. Al igual de la semana pasada, vamos a ir aplicando la misma metodología para ir calculándolo. Vamos a empezar, jóvenes, con el paso número 1. Y recuerden que el paso número 1 para calcular el segundo momento de inercia es sacar el área. Vamos a dividir a esta figura en 3 rectángulos. Rectángulo 1, que es el que está acá arriba. Rectángulo 2, que es este que vamos a tener aquí en el alma. Y rectángulo 3, que vamos a tener nuevamente aquí abajo. El rectángulo 1, ¿cuántos milímetros tiene de base? Tiene 240 milímetros de base y de altura 24 milímetros. Entonces, ¿cuánto tendría de área? No sé si alguien me puede apoyar con el producto. 240 por 24. Cinco mil setecientos 5.760. sesenta. Gracias. Buenas tardes, ellos se contestaron. Creo que fue este Memo, uno de ellos. Y no sé quién más. 5.760 milímetros cuadrados. Para el segundo rectángulo tenemos un espesor del alma de 12 milímetros, que sería la base, y la altura de acá hasta acá, si ustedes revisan, hay que tener en cuenta, sabemos que de acá hasta acá tenemos 320 milímetros. Entonces, ¿cuánto tendríamos de altura? A los 320 milímetros le vamos a restar 24 de esta ala y 24 de esta ala, es decir, a los 320 le vamos a restar 48 milímetros. Entonces, de acá hasta acá únicamente tenemos 272 milímetros. Entonces el área sería 12 milímetros por 272 milímetros. 3.264. 3.264. Si por ahí tienen alguna duda, por favor, jóvenes, interrúmpanme. Para el tercer rectángulo, nuevamente, tenemos una base de acá hasta acá de 240 milímetros. Y tenemos una altura o espesor en este caso de 24 milímetros. Multiplicamos y da 5.760 metros cuadrados. Para el paso número 2, recuerden que tenemos que sacar el centro de cada uno de los rectángulos. En este caso, como ya dijimos, tenemos 3 rectángulos. Rectángulo 1, rectángulo 2 y rectángulo 3. Cada rectángulo va a tener su propio centro. ¿Sí? El primer rectángulo, aquí está colocado el centro. Para el segundo rectángulo, aquí está, se me movió un poquito. Y para el tercer rectángulo, aquí están. Cada rectángulo tiene su propio centro. Para los que tienen dudas de cómo encontrar los centros de cada rectángulo en un perfil, es bueno que coloquen lo que sería el perfil o el dibujo del perfil sobre lo que es un plano cartesiano. Yo aquí lo acabo de colocar sobre un plano cartesiano y se dan cuenta, aquí empieza el 0, 1 centímetro, 2 centímetros o 2.4 o en milímetros serían, aquí perdón, no está en centímetros, sino que está, perdón, en decímetros. Serían 10 centímetros, 20 centímetros, 24 centímetros, igual hacia arriba. Bueno, para el primer rectángulo, recuerden que vamos a ir encontrando las coordenadas. Esta primer coordenada, ¿cuánto tenemos? Tenemos de acá para acá, tendríamos 120 milímetros, porque sería la mitad de 240.
Entonces sería 120 milímetros en X y hacia arriba, desde este punto hacia acá, ¿cuántos milímetros tendríamos? Sabemos que del principio hasta el final, desde acá hasta acá tenemos 320 milímetros. Si a los 320 milímetros le quitamos la mitad de este rectángulo, serían 12, entonces ¿a cuánto quedaría? 160. A 308. Para este centro, ese es un poquito más sencillo. Nuevamente, de acá para acá está a 120 en X y en Y sabemos que toda la pieza vale 360. Si yo divido toda la pieza a la mitad, ¿cuánto habría hasta acá? 160. Y por último, para el tercer rectángulo, en X nuevamente está en el mismo punto, 120 milímetros, y en Y, de acá para acá, si tenemos todo este rectángulo como 24 milímetros, y yo saco la mitad de 24, entonces en Y estaría a 12. Ok. Mande, Víctor. ¿Puede regresar donde están los rectángulos? ¿El anterior? Sí, el anterior. ¿Este? Sí, Ahí está. ya, listo, Inge. Inge, Mande. tengo una duda. Dime, ¿Por qué Memo. por qué en el primer problema se suma y en este se resta? Se resta. Porque se acuerdan que en el otro las medidas venía medida del primer rectángulo, medida del segundo y la medida del tercero. La medida venía así. No sé si te acuerdas, Memo, la medida venía de acá para acá. Y ahora Ajá. si tú revisas la medida, mira de dónde viene. Desde hasta arriba hasta abajo. ¿Ah? No, no le he pedido todavía. Bueno, para continuar entonces con el segundo paso, ya que tenemos nuestras tres coordenadas, ahora sí vamos a sacar el centro de la figura. Aquí está muy sencillo. ¿Dónde va a estar el centro? En este punto. ¿Por qué? Porque la figura es homogénea, pero aún así lo vamos a calcular. Coordenada en X. Recuerden que vamos a ir tomando todos los valores en X. La X del primero, la X del segundo y la X del tercero. Y lo vamos a ir multiplicando cada una por su área. 120 de la primer coordenada por el área que vale 5,760 más 120 de la segunda multiplicado por la segunda área que vale 3,264 más 120 de la tercera, 120 de la tercera, multiplicado por 5,760, que sería el área. Multiplicamos el valor de la coordenada en X por cada una de las áreas correspondientemente. Figura 1 con área 1, figura 2 con área 2 y figura 3 con área 3. Entre la sumatoria de las áreas. ¿Cuánto suman las áreas? Sería sumar 5,760 más 3,264 más 5,760. Hacemos la operación 120 por 5,760 más 120 por 3,264 más 120 por 5,760. Todo eso entre la suma de estas tres. Y si ustedes lo hacen por ahí, les debe dar 120 milímetros. Solo que aquí pónganle, jóvenes, paréntesis, inicio y final para que les dé el resultado. Igual acá, agreguen uno al principio y uno al final y lo pueden hacer de una vez completo. Para el caso de Y, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nuevamente, el primer valor son 308 multiplicados por 5,760 más el segundo dato da 160. 160 por 3,264 más el tercer valor son 12. Son 12 por 5,760 y todo entre la suma de 5,760 más 3,264 más 5,760. Hacemos la operación arriba, paréntesis y paréntesis, entre
paréntesis y la operación de abajo, y les debe de estar dando 160 milímetros. Para el paso número 3, aquí tengo otros datos por acá, disculpen jóvenes, aquí son 308, 160 y 12. Para el paso número 3, lo que vamos a hacer precisamente es restarle de lo que es nuestra coordenada que ya nos acaba de quedar. ¿Cuál es nuestro centro? Nuestro centro está en la coordenada 120 en X y 160 en Y. A esos valores le vamos a ir restando cada uno de los otros. Es decir, para el primer caso, a 120, que es el valor de nuestra C, menos el primer valor que vale 120. Y si lo hacemos nos da 0. Para el segundo caso, 120 de nuestra coordenada del centro de la figura menos 120 de nuestro segundo rectángulo nos sigue dando 0. Sí. Y por último, 120 de nuestro centro de la figura menos 120 del tercer rectángulo y nos termina dando 0. En este caso todo nos dio 0 porque el centro de la figura está precisamente centrado con respecto a todos los demás centros de cada rectángulo. Para el caso de la coordenada en Y, vamos a ir haciendo las restas. Recuerden que nuestro centro tiene de coordenadas 120,160. Entonces va a ser valor absoluto de 160 menos 308, valor absoluto de 160 menos 160 y valor absoluto de 160 menos 12. 160 menos 308 da 148. Les debería de dar negativo, pero recordemos que todo valor absoluto únicamente se toma el valor. ¿Cuál sería el valor absoluto de menos 148? Es 148. Recuerden, aquí está, cuando se aplica el valor absoluto siempre se toma como positivo. A 160 le quito 160, da 0, y a 160 le quitamos 12, nos quedan 148. Solo que aquí sí son positivos. Bueno, ahora sí, vamos a sacar el momento de inercia. Recuerden que para el momento de inercia se aplican las siguientes dos fórmulas. ¿Por qué se aplican esas dos fórmulas? Porque las figuras que tengo son rectángulos. Se van a aplicar esas porque son rectángulos. Entonces, momento en X, ¿cómo se sacan los momentos en X en un rectángulo? Base por altura al cubo sobre 12. ¿Cómo se saca el momento de inercia en Y para un rectángulo? Base cúbica por altura sobre 12. Únicamente se cambia el cubo de base para altura y viceversa para estos casos. Bueno, para la primera figura, entonces, ¿cómo quedaría? Serían 240 por la altura, que son 24 al cubo sobre 12. Ahí está. 240 por 24 al cubo entre 12. Y nos quedarían, si no me falla por ahí, 276,480. Si me hacen favor de ahí de revisar, y estos son milímetros a la cuarta. Sí, es el que, Inge. Para el siguiente dato, gracias Nico, 240 al cubo por 24 y sobre 12. 240 al cubo por 24 y entre 12. Y ese sí nos da un número mucho más grande. Nos dan 27,648,000. Tiene 3 ceros al final. Milímetros a la cuarta. Ahí está. Para el rectángulo 2, volvemos a hacer lo mismo. Recuerden que esto fue el rectángulo 1. Vamos con el rectángulo 2, que es este rectángulo que está acá. La base son 12 milímetros. Por la altura ya lo teníamos hasta arriba. Eran 320 menos 48 y eran 272. Al cubo sobre 12.
Si no falla por aquí mi calculadora, da 20 millones. 123,648. Por favor, ahí les pido que vayan ahí revisando si por ahí no me estoy brincando algún número. En el siguiente caso, 12 al cubo por 270 entre 12. Solo voy a ir cambiando aquí, quedaría 2. En este da 38,880. El último, ese tercer rectángulo, es igual que el primero. 240 milímetros de base por 24 al cubo sobre 12, es decir, 276,480 milímetros a la cuarta. Y para el último caso, nuevamente, 240 al cubo por 24 sobre 12, igual a 27,648,000 milímetros a la cuarta. Y ya tendríamos el paso número 4. Para el quinto paso, recuerden que vamos a ir aplicando el teorema de Steiner, donde requerimos precisamente todos los datos anteriores para poder obtener este. Ahora sí que podríamos aplicar esta fórmula de principio a fin, pero requerimos todos los datos anteriores. Por eso lo vamos haciendo paso por paso. Para el rectángulo 1, ¿cuánto vale el momento? Vale 276,480. 276,480. Sumado al valor del área, que vale 5,760, más 5,760, multiplicando a la diferencia de distancias, pero con Y, es decir, ¿cuál diferencia de distancias? Esta primera, que ¿cuánto nos dio? 148. Y esto va a estar elevado al cuadrado igual. Lo pueden colocar en su calculadora así como lo puse ahorita. 276,480 más 5,760 por 148 al cuadrado. Igual. Y les debe de estar quedando 126,443,520 milímetros a la cuarta. Para el siguiente caso, ahora vamos con momento en Y. Bueno. Vamos a hacer, jóvenes, todos los momentos en X primero. Ya hice este momento, voy a hacer ahora este momento de una vez. Para el segundo momento en X, ¿cuánto vale? 20,123,648. 20,123,648. Más el área, que vale 3,264. 3,264 en producto por la distancia, que la segunda distancia, ¿cuánto vale? 0. Y al cuadrado. Esto al tener un 0 se elimina y únicamente nos quedaría como 20,123,648 milímetros a la cuarta. Voy con el último rectángulo. Vale 276,480 más 5,760, que es el área de esta figura que tengo yo acá, multiplicado por la diferencia de distancias, que nuevamente es 148, elevado al cuadrado. Hacemos la operación y nos daría igual que la primera, 126,443,520 milímetros a la cuarta. Y aquí yo ya tendría todos los momentos en X.
¿Alguna duda? No, Inge. Bueno, vamos con el momento en Y. El momento en Y, pues empezamos con el valor en Y. 27 millones, con este valor, 27 millones 648 mil. 27 millones 648 mil. Multiplicados, sumados a el área y multiplicados por la distancia. Aquí nos vamos a dar cuenta que para estos tres de Y, la primera distancia, la segunda y la tercera, ¿cuánto valen? 0. Entonces Sí. ahí va a ser mucho más sencillo. 0 al cuadrado, esto se elimina y entonces solo nos quedan 27 millones 648 mil milímetros a la cuarta. Para el siguiente valor, el siguiente momento vale 39,168 más el área que vale 3,264. Estoy haciendo el momento de esta figura 2 por la distancia que ya revisamos que vale 0, solo que como esto vale 0 se elimina, entonces nos quedaría 39,168. Y por último, el último momento vale otra vez 27 millones 648 mil más el área de esta figura, que estoy haciendo ahora la figura 3, que vale 5,760, y por la distancia que dijimos que para el caso de Y iba a ser 0, 0 y 0, se elimina, entonces nos quedan 27 millones 648 mil milímetros cúbicos. Para el sexto y último paso, pues nada más es la sumatoria de valores X con X con X y Y con Y con Y. Es decir, X, X, X. 126 millones 443,520 más 20 millones 123,648 y más 126 millones 443,520. Toda esa suma va a ser el segundo momento de inercia o el momento de inercia para esa pieza. 126 millones 443,520 más 20 millones 123,648 y más 126 millones 443,520. Si no me falla por acá, debe dar 273 millones 010 688. 173 millones 10,688. Y todo esto en milímetros a la cuarta. Pueden transformar y pudieron haberlo hecho en centímetros, lo pueden hacer. Yo aquí lo hice con milímetros porque ya no quería transformar. Pero lo pudieron haber hecho 24 centímetros, 24 centímetros, 32 centímetros, 1.2 centímetros, 2.4 y 2.4. El resultado, Inge, es 273, 27 No, millones, 300. 273 millones Es que ahí le faltó. Ah, ya, ya. 10,688. Ya, ya, ya. ¿Sale? Sí, está bien. Bueno. Ahora falta en Y, ¿no? En Y exactamente. En Y vamos a sumar 27 millones 640 mil. 27 millones 648 mil más 39,168, que es el segundo valor, y más 27 millones 648 mil.
Y daría 55.335.168 milímetros a la cuarta. Y con esto tendríamos ya los valores del momento de inercia.